Hola, mi nombre es Daniel Ávila y soy parte de la Universidad de las Américas Ciudad de México. Este video es para que conozcas un poco más a fondo sobre nuestra oferta educativa, así que cualquier duda que tengas, no olvides anotarlas para ir con tu orientador vocacional para que la podamos resolver juntos. Espero que te encante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la sesión de información de la licenciatura en Derecho. El día de hoy estoy acompañando a la maestra María Cristina Sola, coordinadora de la licenciatura y de la División de Derecho. Mi nombre es Gabriela Maldonado, directora de Planeación de la Universidad de las Américas, y como ya lo mencionamos, hoy estaremos en la sesión de información de la licenciatura en Derecho. Antes de dar inicio, te quiero dar la bienvenida, maestra. Gracias. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder compartir, sobre todo en estos momentos en los cuales estamos a distancia. Es un gusto que nos podamos ver, aunque sea en estas modalidades. Claro. Maestra, y si le parece bien, antes de entrar a detalle a la licenciatura, contextualizar un poco qué está pasando con el derecho y el COVID. ¿Qué forma está tomando ahora la justicia derivada de las afectaciones por la crisis? Bueno, ¿qué es lo que estamos notando? Un poco que los derechos y obligaciones de los ciudadanos, pues, no están claros. Estamos viviendo una situación atípica que está generando que se llenen algunas lagunas y huecos que existen, que las leyes no están cubriendo porque estamos ante una situación atípica que no se había presentado anteriormente. Y bueno, las distintas áreas del derecho pues han tenido distintas afectaciones derivadas de las circunstancias en las que estamos viviendo. Usted nos ampliaría ahorita la información, pero lo que podemos vislumbrar básicamente, bueno, en derecho laboral estamos viendo reducción de los salarios, las modificaciones en las modalidades de trabajo, bueno, en los despidos injustificados, que en algunos casos ha sido necesario por el cierre de las empresas, que les ha impactado la crisis económica de forma importante. En el derecho familiar, pues los huecos que hay en la seguridad social, la atención de las víctimas de violencia familiar, el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la atención de estos casos y, por supuesto, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud que están teniendo los ciudadanos están también viéndose afectados en la atención de algunas otras enfermedades distintas del COVID, el desabasto de algunos medicamentos, hasta dónde llegan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos ante esta situación del COVID y por supuesto, bueno, la aceleración de la digitalización de los procesos y las actividades legales en México, ¿no? Maestra, usted experta en estos temas. Gracias, Gaby. Pues, ¿qué nos puede comentar? Procuraremos darles un poquito de luz en esto, espero que así sea. Como es conocido para todos nosotros, esto nos agarró con los dedos en la puerta, valga la expresión. Es decir, no estábamos preparados para ello, no teníamos ninguna preparación. Y cuando llega esta epidemia, pues algunos gobiernos creyeron que iba a durar 1 o 2 meses a lo sumo, y entonces empezaron a dar medidas, que es el caso de México, medidas a corto plazo. La primera medida que se dio fue el cierre de las actividades no esenciales, esto fue en marzo. En marzo mismo se tuvo que dar nuevas medidas porque se empezó a ver que esto no era a tan corto plazo, que lo íbamos a tener a largo plazo. Y así el gobierno federal y los gobiernos estatales empezaron a dar medidas para, de alguna manera, paliar, y se hicieron comunicados, decretos y demás, en los cuales se señalaba los cierres de las actividades no esenciales o la reducción en dichas actividades no esenciales y los lineamientos que se iban a seguir a efecto de ir paliando esta crisis. Sin embargo, estos señalamientos para paliar la crisis para nosotros los ciudadanos en ningún momento han sido obligatorios. Han sido simples recomendaciones que tendríamos que seguir y dando paso a lo que decía o contestando lo que usted señalaba, pues yo creo que esta es una de las obligaciones que tenemos nosotros los ciudadanos como tales, claro, los que vivimos en este país y en todos los países, ¿no? Hoy en la mañana que el candidato posible
nuevo presidente en Estados Unidos salió a decir que por favor, eso literal fue por favor el uso que le suplicaba, el uso del cubrebocas. Entonces han sido recomendaciones. En algunos otros países sí es obligatorio. Por ejemplo, en Argentina sí ha habido obligación en esto. Con nosotros no ha sido así. Han sido recomendaciones exclusivamente. Ahora, yéndonos al ámbito de el derecho, podríamos decirlo, de la impartición de la justicia, la judicatura, el Consejo de la Judicatura fue el primero que se pronunció para señalar que, bueno, se iban a cerrar algunas sedes, algunas instituciones jurisdiccionales a efecto de que se paliara esto y que iban a quedar abiertos aquellos que fueran de necesidad o que hicieran guardias. Le siguió la Suprema Corte de Justicia, quien señaló también en un principio que, bueno, ellos iban a estar sin actividades y que no iba a haber reuniones, que no iban a tener el pleno. Después la propia Corte señaló que iban a iniciar a distancia todas las sesiones que tuviera que tener y que se iban a transmitir de manera directa en el canal judicial por vía televisión. Con esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y los tribunales de los diferentes estados empezaron a tomar también medidas al respecto y se dio el cierre de todo aquello que no fuera esencial o que no necesitara guardias. Y con esto, como usted dice, nos vinieron a afectar terriblemente, sobre todo en la impartición de la justicia o en la maquinaria legal, nos vinieron a hacer afectaciones terribles. Y estas afectaciones las podríamos dividir por materia. Aclaro, se cerraron los juzgados y con esto nos quedamos en el limbo, sin embargo, en un limbo bastante bien, porque dejaron de correr los términos y los plazos judiciales, lo que quería decir que estábamos en un stand-by absoluto. O sea, no pasaba nada, nada más nos estábamos atrasando. Entonces empiezo a señalar qué fue pasando con cada una de las materias. En materia procesal podríamos señalar como primera materia la procesal, pues lo que acabo de señalar. Entonces, al no tener nosotros tribunales, juzgados a los cuales acudir para presentar demandas, para llevar a contestar demandas, tener las audiencias para desahogo de pruebas, etcétera, etcétera, nos quedamos varados por un momento. Se nos empezó a señalar que posiblemente se abrieran con tal fecha y luego echábamos para atrás y luego otra vez, por fin se abrieron. Y se abrieron y en esto el Tribunal Superior de Justicia implementó una página que ya tenía y que me parece a mí que está muy bien realizada, la estuve analizando, yo soy litigante, litigo la materia familiar y la he estado revisando, una página en la cual nos está señalando cómo van a ser las actividades que se van a poder llevar a cabo a distancia, es decir, vía internet, ¿no? Okay. Que sería esto. Y entonces en esta página lo que nos solicitan a nosotros es sacar la firma FIREL a efecto de que podamos litigar de esta manera. ¿Qué vamos a poder hacer? Y ahí nos señala qué actividades podemos llevar a cabo. Podemos presentar las demandas, podemos presentar documentos y a la hora de que se nos recibe, es decir, a la hora que ellos lo ven, se toma como si lo hubieran recibido, como si lo hubiéramos presentado en oficialía de partes. Entonces, con esto tenemos un poquito de avance. Después se fueron abriendo y se fueron tomando decisiones en los diferentes tribunales de la Ciudad de México a efecto de que pues no fuéramos todos y aglomeráramos y guardar la sana distancia. Entonces, para unos juzgados era los lunes y miércoles que se podía ir, para otros martes y jueves. Los adultos mayores entran con mayor facilidad, podemos sacar cita para hacer las cosas. Entonces, de alguna manera sí el Poder Judicial ha implementado algunas acciones a efecto de que la justicia siga, la maquinaria de la justicia siga trabajando. Usted señalaba hace rato en materia familiar. En materia familiar ha sido un poquito, podríamos decir, más visible, porque el hecho de que se nos haya tenido que confinar voluntariamente, pero se nos mandó a casa,
No a todos fue escalonado y finalmente todos aquellos que pudieran estar en casa, que es la recomendación, y nos confinaran, las familias volvimos a estar unidas. Y nos pasaron cosas extrañas y seguramente todos los que están aquí lo vivieron, ¿no? Yo le comentaba a mis hijos, jamás había estado con tu padre 24 horas al día, 7 meses, o sea, jamás había estado así, ¿no? Tengo 47 años de casada y jamás había estado así. Lo mismo pasó con todas las familias. Entonces, estas dinámicas de la familia trajeron consecuencias. ¿Qué consecuencias trajeron esta? Y usted lo señalaba. Podríamos señalar nosotros en el ámbito de la violencia. Aquel que es violento, el confinamiento lo va a hacer más violento todavía. Aquel que es pasivo y que siempre aguanta, el mismo confinamiento o lo va a hacer que sea un poquito más activo. Después tenemos también que en cuanto a alimentos, hubo una cantidad de preocupaciones por cuestiones de alimentos, porque las personas se quedaron sin trabajo, y aquí ligo la materia laboral, usted lo señalaba, se quedan sin trabajo la mayoría, y entonces aquellos que eran deudores alimenticios se pudieron haber convertido en acreedores alimenticios y viceversa. Y entonces no había manera en el momento que estuvieron cerrados de que se acudiera a los tribunales a que los tribunales tomaran una decisión o dictaran una sentencia al respecto. En Seguridad Social teníamos nosotros que finalmente 95,000 muertos el día de ayer, un poquito más se señaló. De esos 95,000 muertos, quizá muchísimos estaban al Seguro Social o al ISSSTE y recibían una pensión o tenían un salario. Y al detenerse o ser más lentos los trámites, las personas se quedaron en estado de indefensión porque las pensiones no fluyeron, etcétera. En materia constitucional, la Constitución señala que las garantías individuales, lo que decía usted, ¿cuáles son nuestros derechos? Son nuestras garantías individuales. Y en materia constitucional, nosotros vemos que tenemos educación, derecho a la educación, y la misma educación tendría que ser de la manera que era tradicional, porque la misma Constitución señala que las aulas o los sitios donde se imparte la educación primaria, secundaria, preparatoria, es la más importante, y salimos de aulas todos y platicábamos con algunos compañeros abogados que no ha sido lo mejor en cuanto a la educación. Acceso a la información, podríamos señalarlo. Nosotros tenemos derecho a la información, el acceso a la información, y nos las han dado en cuentagotas en la pandemia. Nos han, que encontramos que los medios dicen una cosa, el vocero del presidente o el propio presidente o el subsecretario de Salud dicen otra cosa con respecto a la pandemia. Entonces, el acceso a la información, yo digo que no ha sido la adecuada. Y nos vamos a la educación. Pues yo creo que lo hemos vivido todos quienes somos maestros, quienes somos padres, quienes somos alumnos, esta situación tan difícil que tenemos en la educación. Y la educación del derecho o la impartición de las materias y de las licenciaturas en derecho no ha sido exenta en esto. Y aquí nosotros, la Universidad de las Américas y la División de Derecho de la Universidad de las Américas, nos dimos a la tarea de hacer un análisis profundo de qué estaba pasando con nuestras materias y cómo las estábamos impartiendo. Y nosotros nos dimos cuenta que las materias que son procesales, pues tienen que tener un tratamiento diferente ahora que estamos en pandemia, porque pues nosotros tenemos aquí en la universidad, contamos con una sala de juicios orales, en la cual se llevaban a cabo simulación de juicios, de audiencias, en materia fiscal, administrativa, laboral, civil, mercantil, incluso de las materias de derecho norteamericano, que son materias prácticas también. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora o qué estamos haciendo ahora? Ahora las estamos haciendo a distancia, es decir, por medio de las plataformas que han sido la salvación para la educación, las plataformas. Y con esto estamos llevando a cabo, y la vamos a seguir haciendo así, el maestro titular de la cátedra tendrá que elaborar su proyecto para llevar a cabo y supervisarlos para que los alumnos sigan haciendo las prácticas, porque al no poder ir nosotros a juzgado a ver estas prácticas, al no tener el salón de juicios orales o la sala de juicios orales, pues nos lleva a que tenemos que innovar y que llevar otras cosas.
Ahora, me voy a mi carrera de Derecho, ya que estamos con esto, pues le entramos a la carrera de Derecho, por supuesto. La Universidad de las Américas tiene un programa de lo más avanzado que pudiéramos señalar nosotros. Somos de 4 años exclusivamente y podemos ver que los primeros 4 semestres se imparten en la mañana, los segundos 4 se imparten en la tarde. ¿Con qué propósitos son los que se impartan en la tarde? Los últimos es con el propósito de que los alumnos empiecen a trabajar. Claro. De hecho, tendrían que hacer sus prácticas o su servicio social los que ya están por terminar la carrera y entonces darles esta oportunidad. ¿Qué bondades tiene mi carrera y que se las puedo decir yo a ustedes? Para mí las bondades máximas que tiene la carrera es que, por un lado, estamos impartiendo materias de derecho norteamericano a efecto de que al final de la carrera ellos obtengan su bachelor. Con esto les estamos dando a ellos las posibilidades y las herramientas para que terminen estudios en Estados Unidos o trabajen en despachos corporativos aquí en México, que estos despachos corporativos seguramente estarán trabajando con empresas transnacionales y que la mayoría de ellas van a hacer el litigio y el trato va a ser en inglés y van a tener que llevar todo esto. ¿Qué otras bondades tenemos nosotros? Los procesales. Desde el primer semestre hasta el último semestre tenemos materias procesales. Estas materias procesales iniciamos con iniciación a la práctica jurídica y terminamos, la última es, en octavo semestre, es práctica procesal, fiscal y administrativa. Entonces recorremos todas las prácticas durante la carrera. Una vez que mis alumnos terminan su carrera, ¿hacia dónde van? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Cuál sería mi perfil de egreso? ¿Qué pueden hacer ellos? Primero, ¿qué necesitan para estar en mi universidad? Y me regreso un poquito. ¿Por qué estudiar Derecho? ¿Qué te va a dar el Derecho? ¿Qué necesitas para estar en Derecho? Hay una reflexión que yo siempre les hago a mis alumnos y se las voy a hacer brevemente a ustedes cuando... El Derecho lo necesitamos desde antes de nacer y hasta después de muertos. Hoy por hoy, las mujeres pueden tomar decisiones si tienen un hijo o no lo quieren tener. Suena fuerte, pero así es. Y al final de la vida, tenemos nosotros las sucesiones. O sea, desde antes de nacer y hasta después de muertos necesitamos el derecho. Y qué mejor que tener un abogado, que ser un abogado que conoce de todo esto, pasando por derecho corporativo, derecho laboral, derecho mercantil, civil, familiar, propiedad intelectual, derecho ambiental, etcétera, ¿no? Yo creo que cada uno nos vamos a ir dando cuenta en el transcurso de la estadía en la universidad de qué es la materia que nos gusta y cuál. Porque a veces románticamente me dicen ellos que, hacer justicia, vemos tantas injusticias. Pues quizás sí, para muchos esto sea muy importante y lleguemos a ser jueces y lleguemos a ser magistrados, pero para otros es más importante a lo mejor el medio ambiente, pero a lo mejor la familia o los contratos o las empresas, etcétera. Entonces con esto vamos a ver nosotros. El alumno sale ¿con qué? El alumno que sale de la universidad tiene la posibilidad, tiene la capacidad de entrar a trabajar en cualquier medio, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en la Corte, si nos hablamos del Poder Judicial, en juzgados federales, en juzgados locales, pero en el ámbito, ser abogado y poner un despacho como abogados es un gran reto, pero que además no necesitamos de nadie, no necesitamos de una empresa, no necesitamos de alguien que nos... Podemos ponerlo independientemente y entonces esto nos abre posibilidades a no depender de otros. Pueden ellos interpretar contratos, leyes, tratados, trabajar, litigar. Tiene infinidad de posibilidades mis egresados, Gaby. Un programa sin duda muy completo y que les da una amplia posibilidad de inserción positiva a los egresados de la licenciatura. Y bueno, simplemente la maestra fue muy completa con su explicación y yo nada más complementaría la parte que usted también mencionó en cuanto al bachelor, que por la acreditación de la universidad ante la Southern Association of Colleges and Schools, al terminar el programa, los egresados obtienen el diploma
de Bachelor in Legal Studies y el título de licenciatura en Derecho. Me parece importante también comentarles que durante esta etapa de contingencia estamos llevando a cabo el proceso de admisión de forma no presencial. En caso de los interesados, los aspirantes interesados tendrán que ponerse en contacto con el departamento de admisión para que puedan llenar su solicitud y después agendar la entrevista directamente con la maestra sola a través de medios digitales. Las próximas entrevistas se llevarán a cabo en este mes, el 20 y 27 de noviembre, y en diciembre, el 4 y 18 de diciembre, para que tengan ustedes la oportunidad de platicar con la maestra sola, comentarle cuáles son sus aspiraciones al cursar la licenciatura en Derecho y ella les pueda ampliar la información. También en los comentarios vamos a dejar los datos de contacto de la maestra para que puedan ponerse en contacto con ella. Maestra, si le parece bien, pasamos a leer las preguntas que tenemos. Claro, sí, con mucho gusto. Ojalá las podamos responder y que lo saquemos de dudas. Bueno, muchos saludos de parte de Vero Juárez. También la primera pregunta: mi padre falleció por COVID, estaba en el Seguro Social. ¿Quiénes son los que reciben el salario a su muerte? Bueno, aquí tenemos que acudir nosotros al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el caso, a efecto de que fije las pensiones. Las pensiones, en principio, tenemos la pensión de viudez, que sería la cónyuge o la concubina en su caso, y pensiones para hijos menores. El Seguro Social les da a los menores de edad de 0 a 16 años y después de 16 a 25 años aquellos que estén estudiando. Entonces, será el 90% del salario del que estaba ante el Seguro Social para la cónyuge, y para los hijos se les da el 15% para cada uno de los hijos que tengan derecho a esta pensión. Esto lo tienen que tramitar con el acta de defunción, el acta de matrimonio y las actas de nacimiento. Ok. Tenemos más saludos para usted de parte de Oralia Juárez, Gerardo Piña. Omar Ortiz nos pregunta: hola, ¿qué dice la ley acerca de los descuentos que ha habido durante esta contingencia? Me imagino que los descuentos a los salarios de los trabajadores. Esto está contemplado, o sea, no son arbitrarios los descuentos. Está contemplado por la legislación el hecho de que en crisis como esta el salario se pueda reducir de una manera concertada. Esto no quiere decir que nos vayamos a ir ya con él, porque ahí entraríamos en otra situación. Pero sí está contemplado. Ahora, yo creo, y esto ya saliéndome del ámbito jurídico, yo creo que en muchas de las ocasiones o en todas de las ocasiones es preferible irnos con un 60-70% de salario que quedarnos sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería así. Saludos, muy interesantes las materias. Una pregunta respecto al programa: ¿aceptan alumnos de otras universidades? ¿Cuál es el proceso? Sí, nosotros somos una universidad inclusiva, y con ello, ¿qué quiero decir? Que aquellos que por alguna situación, la que ustedes quieran, no voy a poner ningún ejemplo, no estén, ya no quieran continuar en la universidad en la que están, vengan a la de nosotros y hacemos un proceso de revalidación. Y en este proceso de revalidación vamos a ver qué materias ya justamente nosotros las tomamos como que ya las acreditaron, las revalidamos y les hacemos un plan a efecto de que terminen la licenciatura aquí con nosotros. Perfecto. También nos preguntan: ¿qué ha pasado con el régimen de convivencia de los menores que permanecen confinados? Eso es muy interesante y vamos a Derecho Familiar, regresamos con él. Por cuestiones de pandemia, quien tenía la guardia y custodia de los menores en un divorcio o cuando no había matrimonio, cuando los papás fueron a los tribunales a solicitar el régimen de convivencia y la guardia y custodia, quien esté con el papá que tiene la guardia y custodia, los menores seguirán ahí y las visitas que se tenían
pues ya tendrán que ponerse de acuerdo con ellos. En este momento la mayoría, y lo digo por algunos clientes que me preguntaron a mí, oiga, es que mi esposa no me lo quiere prestar porque dice que no me lo puedo llevar, porque aunque es mi semana que me toca o mi fin de semana que me toca, porque ella lo tiene resguardado aquí. Yo creo que nos tendríamos que poner de acuerdo con esto. Sí podríamos nosotros acudir a los juzgados familiares a efecto de señalar que no se está cumpliendo con el régimen de convivencia, pero yo creo que es muy importante en estos momentos ser muy solidarios y ver, proteger al menor. Yo creo que lo más importante es el menor. Y entonces con ello, ver qué es lo que al menor le hace menos daño. Perfecto. Un complemento a la pregunta de los descuentos es, ¿qué pasa si este mismo, entiendo ese punto, pero qué pasa si este mismo fue hecho sin el mutuo acuerdo? Sin el mutuo acuerdo, pues a muchos nos mandaron o los mandaron a sus casas con disminución del salario y ya dependerá de ti si quieres continuar o no, si quieres demandar a tu patrón o no lo quieres demandar, ¿no? Ya ahí yo creo que son situaciones particulares cada una de ellas, ¿no? Tendrías que evaluar si estás dispuesto a irte a un juicio laboral quizá muy largo o concertar con tu patrón de qué manera vas a seguir laborando, porque si te mandaron a tu casa a laborar estás haciendo el llamado teletrabajo o home office o como le quieran llamar, trabajo en casa, pues cuáles son los resultados de él o qué está pasando. O si en la misma empresa te redujeron el número de días o de horas en que vas a trabajar, pues tendrías que hablar prácticamente con tu patrón para ver qué está pasando con eso. Ok. Bueno, saludos, maestra, muchos de sus fans. Un saludo, maestra Eduardo Graue, egresado. ¿Qué nos puede platicar sobre la inserción laboral de es otra pregunta, los egresados de la UDLA, ¿dónde trabajan? ¿Dónde pueden trabajar? Los egresados de la UDLA, como ya les había señalado, pueden trabajar en muchos lados. Pueden trabajar en el Poder Judicial, pueden trabajar en empresas particulares, pueden trabajar en las embajadas, pueden trabajar en despachos, pueden trabajar en diferentes dependencias. O sea, depende de qué es lo que quieres. Incluso tengo exalumnos que se han ido a trabajar al extranjero. Entonces, depende de cuáles sean tus aspiraciones, a dónde quieras llegar. Yo creo que dependerá de ti qué quieres, pero yo creo que en cualquier ámbito del derecho puedes salir y trabajar. Perfecto. Un caluroso saludo para la maestra. Excelente aportación de la maestra Sola y me parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si tenga algo más que quisiera. Pues no sé, nada más señalarles a todos aquellos que estén interesados en cursar la licenciatura en Derecho, que somos su mejor opción. Que puedan hablar con nosotros, con muchísimo gusto les puedo dar todas las explicaciones que necesiten y con mucho gusto vía plataforma o algún medio digital platicamos y verán que los convenzo. Muchas gracias y agradecemos todos que se hayan conectado con nosotros a esta sesión. Los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Tendremos una conferencia con la maestra Alejandra Sánchez Medina sobre violencia familiar. Ella es experta en derecho familiar y bueno, nos estará platicando esta situación que ya hemos mencionado del confinamiento y las familias. Sí, no falten, por favor. La conferencia va a ser muy interesante y es lo que más le ha pegado en este momento a las familias, la violencia. Entonces, los espero por aquí el próximo jueves. Muchas gracias, maestra. Nos vemos el jueves. Gracias a ustedes, que estén muy bien.